Siempre es muy grato y hay regocijo en mi corazón por compartir la palabra de Dios. Hoy lo haremos en Lamentaciones capítulo 3, pero antes te invito a buscar la presencia de Dios para este nuevo día. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por las bondades que recibimos de tu mano diariamente. Y hoy, Señor, pedimos que tu bendición pueda alcanzar nuestros corazones, nuestra mente, para estar dispuestos a hacer tu voluntad. Y gracias una vez más, Señor, porque tú nos socorres en medio de la aflicción y el dolor. Querido Padre, te ruego una bendición para todo aquel que escudriña su corazón y busca hacer tu voluntad. Te pido, Señor, la bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Lamentaciones capítulo 3 en mi Biblia tiene un título y dice Esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Y los primeros versículos están describiendo a la ciudad de Judá y Jerusalén, pero en forma personificada, en la que sufre. Algunos la han comparado con el sufrimiento del profeta Jeremías, pero sin embargo en su contexto nos damos cuenta que se refiere específicamente a Judá, a la aflicción del pueblo. Aún así, cuando el pueblo está afligido, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando parece que Dios no escucha la oración, el que más sufre siempre es en forma individual, personal. Por lo tanto, aquí hay un sufrimiento declarado, pero también se manifiesta la misericordia de Dios. Voy a dar lectura a algunos versículos. Dice así: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo, refiriéndose al Señor. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. El versículo 8 dice, aún cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. El clamor, la oración que hay, y dice que cerró sus oídos. Muchas veces a nosotros también nos parece que Dios nos escucha. No nos escucha, estamos orando constantemente y nos vemos claramente una respuesta a esa oración, pero debemos tener paciencia porque Dios escucha todas las oraciones y está dispuesto a contestar cada una de ellas. Nosotros somos los que tenemos que estar dispuestos a escuchar y hacer la voluntad de Dios. El del versículo 20 hay un contraste, entonces va describiendo la aflicción, el dolor, el que Dios no escucha, pero en el versículo 20, entonces Jeremías ahora está recordando la mano bondadosa de Dios. Dice así, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Versículo 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. 22, porque la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. El profeta reconoce que el pueblo de Dios se había apartado, había pecado, había blasfemado, estaba en idolatría, y dice que por las misericordias de Jehová no han sido destruidos, porque sus misericordias se renuevan cada día. Las misericordias, imagínense, nos da el alimento, nos da la vida, nos da el vestido, nos da el amor de nuestros seres amados, nos da el cariño cada día, porque Dios es bueno. Versículo 23 dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas son las misericordias cada día para con nosotros. Grande es tu fidelidad. El Señor es fiel, Él siempre cumple todas las promesas. Y del versículo 25 al 27 me gustan mucho esos tres versículos porque dicen lo siguiente, bueno Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Si tú buscas al Señor, dice, Dios es bueno, misericordioso contigo. Versículo 26, bueno es Jehová, 26 dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. A veces vienen aflicciones, dolor en nuestra vida, sufrimiento. Entonces, en vez de cuestionarnos por qué me sucede esto a mí, debemos aguardar allí porque Dios tiene un propósito más noble, un propósito más elevado, es transformar nuestra vida para ser idónea para llevarnos al cielo. Versículo 27,
Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Debemos recordar que Cristo dijo que ligera es mi carga, mi yugo es liviano, así que debemos llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 29 dice, 28-29, que se siente solo y calle porque Dios es quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo porque si aún hay esperanza. El Señor nos hace una invitación a humillarnos delante de Dios. Hay un ejemplo muy claro en la Biblia cuando David estaba huyendo porque Absalón, cierto, se había tomado el trono y estaba huyendo, y entonces Simei quiso amedrentarlo, le comenzó a tirar piedra a él, y David iba allí con su ejército, podría haberle dado muerte, pero David declaró allí, déjalo, tal vez viene de Jehová. Colocó la otra mejilla, como dice el versículo siguiente, de la mejilla al que hiere y sea colmado de afrenta, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Debemos recordar, queridos amigos, que Dios no es que quiera la aflicción. Voy a compartir con ustedes un texto del Nuevo Testamento que nos recuerda la bondad, la misericordia del Señor para con nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento para salvarlo. Versículo 39 en adelante también hay un llamado al arrepentimiento. Dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre de su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Nos hace un llamado a escudriñar tu corazón, ve tu pecado, confiesa tu pecado, busca al Señor, porque buscar al Señor es buscar la salvación. Y declara el versículo 42, nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, pero tú nos perdonaste. Ese es un Dios de misericordia. Quiero leer también el versículo 48, dice, ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Aquí describe que Jeremías llora y llora por lo que sucede a Jerusalén, a la ciudad amada. Versículo 53, aquí algunos lo comparan con lo que sufrió Jeremías, dice, ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy. Las aguas son las invasiones. Debemos recordar que Jeremías fue también echado a una cisterna, pero no lo cubrieron las aguas, por lo tanto está hablando metafóricamente de lo que le está ocurriendo a Judá, a Jerusalén. Versículo 57 dice, te acercaste en el día que te invoqué, dijiste, no temas, abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Querido amigo, las Escrituras nos dicen, si alguno hubiese pecado, tenemos a nuestro abogado, a Jesucristo el justo. Cristo murió por nosotros. Cristo es nuestro abogado. Por lo tanto, confiemos en Él plenamente. Él es quien da la vida. De Él provienen las misericordias de día en día para con cada uno de nosotros. Después hay una oración de Jeremías para que finalmente destruya a sus enemigos y le otorgue el perdón a la nación. Queridos amigos, Dios es bueno, grande es su misericordia. Tú hoy día lo puedes ver porque hoy día Dios te dio la vida, te da el alimento, te da el vestido, te da el cariño, el amor de tus seres amados, porque Dios es bueno. Por lo tanto, la invitación que te hace Dios a ti, buscarlo, arrepiéntete de tus pecados y busca al Señor, porque Él sanará tus heridas y pronto vendrá a buscarte. Que Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia.